100% of the pictures that they take. If. Yeah. Gracias. Sí, buenos días. Bueno, si os parece, empezamos, que además vamos con un poquito de retraso, y empezamos ya la rueda de prensa. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Terminamos la temporada, ya es la última ópera de la temporada. Sabéis que todavía tenemos Trovatore hasta el día 25 de julio, pero ahora estrenamos ya Juana de Arco los días 14, 17 y 20 de julio, con esas tres funciones, que en esta ocasión, y también lo recuerdo porque lo hablábamos, el domingo es a las 8 de la tarde. Sabéis que normalmente las funciones son a las 6 de la tarde los domingos, pero al ser el mes de julio y ser la función de estreno, la hacemos a las 8 de la tarde. Bueno, yo creo que tenemos una magnífica mesa, empezando por Plácido Domingo. Está aquí James Colón, que ya es un habitual en el Teatro Real, y también Maite Fabiano, con lo cual un gusto y un placer que nos acompañen o que estén en esta rueda de prensa. Como os decía, pues es la última ópera de la temporada. Cerramos ya la temporada del Real, preparando ya la siguiente temporada con grandísima satisfacción. Yo creo que ahora es el momento de echar un poquito la vista atrás de lo que hemos hecho en esta temporada 18-19, y no quiero recordar todo porque han sido muchas cosas, pero hemos tenido un magnífico Idomeneo de Carsen, un Turandot de Bob Wilson, un Capricho de Strauss magnífico, el Loro del Ring con Pablo Heras. Iniciamos la temporada el año pasado con Faust, con La Furia de Sbaus. Yo creo que al final han sido unas magníficas óperas, y con el convencimiento que la próxima temporada, y como sabéis empezamos con Don Carlo, también va a ser una magnífica temporada. Echando también la vuelta atrás, y no quiero extenderme, cerramos con satisfacción. Ya sabéis, si se os ha comunicado en algún momento, por quinto año consecutivo cerramos con un saneamiento de las cuentas del Teatro Real, que también es elemento para sentirnos plenamente orgullosos. No quiero recordarlo porque lo hemos recordado muchas veces. Somos el único teatro de Europa que tenemos un 25% solamente de subvenciones públicas. Conseguir un saneamiento de cuentas con una magnífica temporada, como os he dicho, y terminar con esa satisfacción de trabajo bien hecho, yo creo que es para sentirnos todos orgullosos. Especialmente a vosotros por vuestra ayuda, pero muy especialmente, y no quiero dejar de decirlo, a todo el equipo de trabajadores del Teatro Real que han hecho posible esta magnífica temporada. A todos y a cada uno de ellos, desde los técnicos, desde los auxiliares, desde la gente de oficinas, etcétera, que los becarios, absolutamente toda la gente que ha estado aquí y que ha conseguido hacer esta temporada. Estamos ahora, y también me gustaría un poquito insistir, estamos ahora en esta Semana de la Ópera. Sabéis que empezamos la semana pasada con esa retransmisión del Trovatore, con esas grandes pantallas. Hemos conseguido que entre 60.000 y 80.000 personas estén en las plazas viendo la ópera en directo. Retransmitimos a través de Facebook, como todos los años. Hemos estado en esta ocasión con Alexa retransmitiendo esta ópera. También la hicimos en Televisión Española, y ya se ha consolidado como un proyecto firme dentro del teatro en esta quinta edición de la Semana de la Ópera, y terminamos ahora pues con Plácido Domingo, con Juana de Arco. Yo creo que es la mejor manera de terminar una semana de la ópera. Recordaros simplemente, mañana tenemos la jornada de puertas abiertas en el teatro, dedicada principalmente a los niños. Ahora están montando los talleres en el salón de baile y en los otros salones, donde va a haber pues, talleres para niños, donde va a haber talleres de máscaras, para que pinten máscaras, para que hagan comidas en relación con el entorno de la ópera, para que se pongan vestidos, para que se maquillen, para que se pongan los gorros, etcétera, para hacer algo muy interactivo con los niños, y por lo tanto animamos a todo el mundo a que venga. No me extiendo más, le cedo la palabra ya a Joan, y simplemente, pues, como os he dicho antes, agradeceros vuestro apoyo a lo largo de esta temporada 18-19, y luego nos despediremos, pero desearos a todos un feliz verano y demás, y con mucho ánimo para empezar la próxima temporada 19-20.
Pues gracias, Ignacio. Bueno, como sabéis, presentamos hoy Giovanna d'Arco en concierto, que es una ópera que no se hace nunca, ¿no? Es una auténtica rareza dentro del catálogo verdiano. Es una de las, a pesar de todo, es una de las grandes óperas de la primera época de Verdi, pero como sabéis, es una obra que realmente se representa poquísimo, y yo creo que es un gran acontecimiento que la recuperemos en versión de concierto. Además tiene la gracia añadida de que, aparte de que la música realmente es una de la mejor música de la primera etapa de Verdi, tiene la curiosidad de que el libretista, Temístocles Soleda, pues como quizás sepáis, pues es un personaje muy ligado a esta casa, ¿no? Temístocles Soleda fue el segundo director artístico, el segundo empresario, se llamaba la época de este teatro, del año 1851. Él fue el responsable de la programación, estuvo durante un tiempo y tuvo relación además con muchos teatros españoles, tuvo mucha relación con el Liceo, con Valencia, pero fue director de esta casa y por lo tanto pues es una obra, un autor realmente muy, como os digo, en fin, que tiene mucho sentido que el Teatro Real de alguna manera lo ponga encima de la mesa. Me gustaría empezar preguntándole al maestro Conlon un poco eso, ¿no? ¿Por qué no se hace nunca Giovanna d'Arco? Probablemente me atrevería a apuntar de entrada que cuando se intenta hacer una versión escénica de Giovanna d'Arco, digamos que se pone muy en evidencia que es una de las adaptaciones más patosas que se deben haber hecho en la historia de un texto de Schiller. Realmente es una obra que tiene una música realmente muy buena en algunos momentos, pero la adaptación del texto de Schiller realmente no es en absoluto, diría yo, muy lograda. No sé qué opina el maestro Conlon. Lo que digo en mi español, que es muy despacio, no es siempre correcta, pero para mí es una experiencia muy interesante. No he jamás dirigido Giovanna d'Arco, no he jamás visto Giovanna d'Arco. Para mí es una primera vez en todos los sensos. Creo que las óperas de Verdi, de jóvenes, tienen el problema que no son las óperas de maturidad. Conocimos todos Otello, Falstaff, Don Carlo, Vespri, Simon Boccanegra, la trilogía Trovatore, Traviata, Rigoletto, e son capolavoros. Cada es un capolavoro. Giovanna d'Arco no es un capolavoro, pero es un paso que va a finir con las capolavoros, y por eso me interesa muchísimo. Es el número 15 de las 26 óperas de Verdi que dirijo. Descubrir este punto es muy interesante, porque hay música que es ya el Verdi, la Verdi que conocimos después. Para mí es un capítulo de juventud, de giovane, de parte que demuestra lo que pasará después. No es verdad que no hay música que no es muy válida, muy interesante, muy vivo, todas las expresiones de Verdi que no conocimos. Yo soy entusiasta por la música y por la vocalidad, sobre todo a colaborar ancora una vez con più grande del mondo, Plácido Domingo, con Michael Fabiano y con l'orchestra, sobre todo con la orquesta del Teatro Real e il coro, que hacen una prestación muy impresionante. La dramaturgia de Giovanna d'Arco, puedo decir que ha poco que hacer con Schiller, que Schiller ha poco que hacer con la historia vera, pero sabemos todos que l'ópera no es historia. Giovanna d'Arco no se muere con la hoguera, pero tenemos abbastanza de la hoguera con il Trovatore en todos los otros. Sí, estamos muy bien de hogueras en el Teatro Real en este momento, no nos faltaba la de Giovanna d'Arco. Me gustaría preguntar a Plácido Domingo y a Michael Fabiano un poco cómo es la vocalidad de Giovanna d'Arco respecto a otras obras de Verdi en cuanto al tenor y en cuanto al barítono. Además, me parece que Plácido puede contestar con mucho conocimiento de causa, porque está cantando el papel del padre de Giovanna, barítono, pero hace algunos años hizo
una grabación absolutamente, increíblemente maravillosa de Giovanna d'Arco en el otro papel. Una grabación que no hay adjetivos en el diccionario para calificar hasta qué punto es absolutamente colosal. Por lo tanto, en fin. Bueno, antes que nada, agradecerles la presencia tan nutrida y, bueno, la felicidad de estar en mi ciudad y en este teatro que, pues, hemos tenido la suerte de recuperar para Madrid y he tenido la suerte de estar presente desde que se reinauguró. Y pues como siempre en esta parte final de la temporada hemos estado representando óperas en forma de concierto, ya que es difícil el venir aquí a hacer 13 funciones o 12 funciones. Verdaderamente es increíble el público cómo ha reaccionado y el teatro que tiene que presentar tantas funciones con diferentes compañías, etcétera. Pero he tenido en los últimos años siempre la alegría de estar aquí y cantar óperas, sobre todo verdianas, pero óperas que no se representan mucho en el escenario. La Giovanna d'Arco, como han dicho tanto Ignacio, Joan y James, es una obra muy importante, es una obra que sigue después de I Due Foscari, que también es otra ópera que hicimos por primera vez el maestro Conlon y yo, y es el del 1845, y la obra presenta muchas cosas nuevas, es decir, todas las ideas de banda que tenía Verdi, que ya las habíamos visto antes en el Nabucco, después en el mismo Hernani un poco menos, pero en Giovanna d'Arco viene y lo que sigue después de todo, como en la plaza de Busseto tenían una banda, pues él siempre nos hace una música, nos presenta ese tipo de música. Hay un número muy especial que me llama la atención muchísimo en la Giovanna d'Arco, como habéis dicho, la colaboración de Schiller con Verdi no fue muy feliz siempre, no se sigue la historia verdadera, pero hay un momento donde el coro, que están en una forma extraordinaria, tanto el coro como la orquesta. La verdad es que todos los años se hace un trabajo extraordinario y ayer en el ensayo fue impresionante. Ahí el final del primer acto, es decir, cuando termina vamos a decir que vamos a presentar, está el prólogo, primer acto, segundo y tercer acto. Entonces se va a hacer el prólogo y el primer acto. Al final del primer acto hay una escena donde el coro de hombres maldice a la Juana de Arco y es increíble, es algo nunca visto en el repertorio verdiano. Es muy especial, o sea que Verdi siempre nos sorprende desde el principio, desde todas este tipo de obras, como el Nabucco, el Hernani, después Due Foscari, Giovanna d'Arco, más tarde en Macbeth, es decir, después con las tres, como ahora hemos hecho Trovador, Rigoletto y Traviata, y después ya a la madurez increíble. Por mucho que se analice la obra verdiana, nunca llegaremos a comprenderla, porque nos sorprende todos los días. Podemos estar haciendo, es decir, el repertorio tanto posiblemente también de Michael, ahora que, aunque tiene una carrera muy joven todavía, el repertorio de James y el mío. Verdi es un porcentaje muy grande, es un repertorio que nos da la posibilidad de interpretar diferentes épocas, diferentes personajes. En el caso de Giovanna d'Arco, como decías, Joan, si tuve la suerte al principio de mi carrera, hace un par de años, que cuando hice una grabación de Giovanna d'Arco con Montserrat Caballé, que bueno, pues,
desde luego que, como cantó Montserrat esa parte, es muy difícil. Es el ejemplo para todas las sopranos que después han venido a cantarlo, ¿no? Tuve la suerte de nada más de grabarla y después, años más tarde, desde hace 10 años que estoy cantando el repertorio de barítono, he tenido la suerte de cantar también la parte del padre. Las tres partes son sumamente difíciles. La verdad es que es un Verdi de forma un poco donizettiano todavía. Sí. Todavía no sé, puede ser un poquito, es un poco de bel canto, el bel canto. Creo que las tres partes son muy difíciles, en especial la parte de Giovanna. Por ejemplo, nos presenta algo, quiere ser una continuación de lo que es el área de Lucia, donde hay en la escena de la locura está la flauta que acompaña a la Lucia todo el tiempo. Aquí, al final de la obra, hay un solo extraordinario del clarinete con ella, y esta área resulta de una dificultad que quizás no sea como en la Lucia, donde termina con un mi bemol final, pero la dificultad de la romanza es extraordinaria. Además, la técnica para la orquesta, la técnica para el maestro también, para hacer todo lo que hay que hacer bien. Creo que es una obra sumamente interesante y que el público de Madrid, donde debo felicitar tanto a Ignacio como a Joan, verdaderamente se está presentando de todo. Lo que le pasaba a este teatro al principio, yo que he seguido todas las épocas, es que había un poquito de buscar una clase de repertorio, otra, pero no se le daba la vida que tiene este teatro. Hoy se ha realizado de todo, se han hecho premiers mundiales, se han hecho óperas como, por ejemplo, la ópera, una de las primeras óperas de Wagner, con una producción extraordinaria que no se hace en ninguna parte, y hay un repertorio tan extenso que la verdad que podemos estar muy orgullosos de nuestro teatro y esperamos que pues cada día sigamos así, y espero, pues por lo que yo siga cantando en la carrera, en mi carrera, pues venir al Real. Tenemos ya planes para el año que viene que ya se anunciarán, y más, así es que esperamos. Muchas gracias. Gracias, Plácido. Michael, how is this Verdi role compared with the others that you are doing all the time? The best perdonadme por mi mala español, pero trato de hablar en español para vosotros. Yo tenía el gran placer de cantar con Plácido muchas veces en I Due Foscari hasta 3 años, en 2017. Y yo pienso que hay una gran diferencia entre Foscari y Giovanna d'Arco, donde existe colores totalmente differenti. In Foscari con mio padre, Foscari ed io, este opera, Giovanna d'Arco, donde se usa instrumentos totalmente differenti, flautos que decía Plácido, la clarinete en el finale con Giovanna. Es un título para mí muy importante por ¿cómo se dice? Development. Okay. Por ópera di Verdi. Los primeros 13 óperas de Verdi. Hablo en inglés. Yeah, tell me. I tried. I gave you a good chance. That's right. Tell them why do you learn Spanish? Oye, debo decir que vivía en Toledo cuando yo tenía 15 años. Pero confundo las palabras entre italiano y español cada día y yo digo español, me debes perdonar. No, I would like to say that what I find in Giovanna d'Arco is that what Plácido said is we have a very bel canto opera here. We have an opera that looks, I find it actually more Belliniano, more than Donizettiano even. I find a lot of the music in the first act of Giovanna, when she sings,
is something ethereal and something in the air that we don't even hear in Foscari, where it's a lot more it's a lot more screamed and yelled. And I think that Verdi was playing with colors in Giovanna to discover something more special that we found, starting with Louisa Miller, where I find is the change in his epoch of music. And I find it just very fortunate to be here among great and most respected singers to perform this title. So thank you. Sí, quería decir simplemente que en mi opinión, incluso más de lo que dice Plácido, más que Donizettiana, sería incluso una ópera más belliniana. Yo creo que nos encontramos aquí ante una verdadera ópera de bel canto, y sobre todo ese final del primer acto en el que Giovanna canta realmente lanzando en el aire su voz, ¿no? Mucho más suave que I Foscari, que era como más grito, ¿no? Y en esta ópera Verdi juega realmente con los colores y encuentra unos colores totalmente nuevos que ya empezamos a ver en Luisa Miller, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es una gran suerte y un honor estar aquí acompañado de estos enormes artistas y cantantes. Vamos ya a las preguntas, pero antes Ignacio nos va a añadir algo más. Una cosa que se me había olvidado, que es lo más importante, el agradecimiento a los patrocinadores. Sabéis que siempre lo hago, es obligado. En esta ocasión contamos con el patrocinio de Rolex, que patrocina la función del día 17, y de aquí mi agradecimiento, en este caso a Rolex, por ayudarnos a desarrollar este proyecto en el Teatro Real, pero a todos los patrocinadores que nos han acompañado durante toda la temporada, que han sido más de 105 patrocinadores que han estado con nosotros. Y ya pasamos a las preguntas. Venga, preguntas. Aquí, venga. ¿Se sabe por qué cambia el final? ¿Por qué cambia el final? ¿Se sabe por qué en argumentos se cambia el final de la historia? De Schiller. De Schiller, porque tampoco A ver, ¿por qué? A no ser que sea disculpar a la Iglesia. Bueno, pero no es lo que hay detrás de la adaptación de Schiller, evidentemente no sé, esto vamos a buscar, mira, una pena porque hemos tenido aquí el curso de la Complutense y con tanto musicólogo a lo mejor nos hubieran sacado eso, lo que voy a decir yo son conjeturas, pero es evidente, no solo cambia el final, lo más importante que cambia, yo creo que no es el final, lo más importante, Solera no quiere pisar callos. Entonces, lo más importante que cambia del texto de Schiller es que quien acusa a Juana de Arco no es la Iglesia, sino que es su padre. Claro, este es el tema. A partir de ahí todo acaba siendo muy banal. Y luego al final no la queman en la hoguera porque todo esto acaba llevando a que eso entonces... Pero el tema clave es es que cambia de Schiller que quien la acusa no es la Iglesia como institución. Y aparte de la historia o del libreto, ¿tiene dificultades escénicas de representar la Giovanna de Arco o es muy sosona, muy a nivel escénico? Bueno, el día que encontremos directores de escena que encuentren cómo hacer esto, pues a lo mejor se puede plantear, pero la verdad es que es una obra que sus cualidades no están, como un poco se está poniendo en evidencia aquí en la dramaturgia, digamos, lo cual no quiere, yo soy muy poco partidario de afirmar que determinado repertorio hay que hacerlo en concierto, no, yo creo que no, que si se puede hacer con escena mejor. Lo que pasa es que probablemente si hay que hacer en escena una ópera del Verdi joven, desde luego Giovanna d'Arco está muy en la cola, ¿eh? Otra cosa es un concierto con cantantes excepcionales y música fabulosa. A mí me parece, bueno, personalmente, yo creo que los dúos de tenor y soprano y las arias de barítono de Giovanna d'Arco y los coros son de lo mejor que Verdi escribió en la primera época, pero ciertamente hubiera estado bien que se hubiera buscado otro libretista, probablemente. How do you think, James? Well, I think the importance, whether Giovanna d'Arco goes to the stake or whether she wins in the battle. And in the end, it's not important to Verdi because the archetype of the father baritone, the young, in-love tenor, the trying not to be in love Giovanna d'Arco and to keep true to her mission. This is a typical Verdi structure, and in one form or another, it's going to be coming back over and over and over again during the life of Verdi. So I see it as that's why I say I see it as an early study of that. I think I can quote George Bernard Shaw. It's a little bit, I paraphrase, but George Bernard Shaw said, Italian opera, there is a soprano who wants to make love to the tenor who wants to make love to the soprano,
and the baritone doesn't want to let them do that. So you have it in one form or the other throughout most of the operas, and Giovanna d'Arco is another variant of that. Yeah. Ahora tenéis la oportunidad un día de estos de hacer la de Tchaikovsky. Bueno, pero esto sí, pues, ¿verdad? pues la verdad es que estaría muy bien, porque además esa tiene la maravillosa aria sí. esa de la Mezzo, que es impresionante. Mala voz. Chado. Bueno, yo creo que el final no es realmente lo importante. Realmente nos encontramos ante unos arquetipos que van a aparecer una y otra vez después en las óperas siguientes de Verdi. Es una fase temprana, como digo, una ópera temprana, pero bueno, tenemos al padre barítono, al tenor enamorado de Giovanna que no sabe o que no decide caer en sus brazos. Es una estructura típica de Verdi que vamos a encontrar a lo largo de su vida, y parafraseando un poco a George Bernard Shaw, así, bueno, de forma libre, decía que la ópera italiana consiste en una soprano que quiere hacer el amor con un tenor, que quiere hacer el tenor quiere hacer el amor con la soprano, y el barítono que quiere impedírselo. O sea, que va a aparecer de una forma u otra a lo largo de la trayectoria de Verdi. Hola, buenos días. Sobre este cambio en el guión, ¿no? Y en la historia, ¿dirían que este es un ejemplo extraordinario de posverdad en la historia de la ópera? ¿Fake news? De posverdad. ¿O es una cosa más o menos habitual? Más o menos habitual. Habitual. Si es algo extraordinario o más bien habitual. Yo creo que era habitual que hubiera cambios respecto al texto literario original, y muchas veces para rebajar las situaciones más comprometidas y más, a lo mejor que en aquel momento no podían pasar la censura de lo que dan los teatros italianos de la época. Lo que pasa es que normalmente los buenos libretistas intentaban que, a pesar de que hubiera que rebajar determinadas cosas, se mantuviera la tensión dramática, se siguiera siendo algo. Buscaban soluciones a veces muy imaginativas, trasladar Ballo y Máscara pues a Boston, por ejemplo, no sé, pero no, que si las obras del Verdi posterior intentan que, a pesar de que tenga que haber cambios, porque si no nos hubieran estrenado, pues esos cambios no estén impidiendo que la esencia de lo que se está explicando de alguna manera tenga la fuerza teatral que tiene que tener. Claro, este es un Verdi muy joven. Aquí Verdi todavía no estaba en disposición de opinar. Es decir, a él le llegaba el encargo de una obra, a lo mejor con un terminador, y él tenía que hacer eso. Luego, posteriormente, Verdi tuvo un control muy, muy grande sobre los textos a los que ponía música, pero en la época de Giovanna d'Arco todavía no. Perdón, un ejemplo también en Verdi, donde nos encontramos con los problemas de la censura, es en el Stifelio. El Stifelio, el personaje, es un pastor de la iglesia, y tuvieron que cambiarlo porque la censura lo protestó, y entonces lo hicieron Haroldo, que era un general de batalla. O sea que hay dos versiones, nos da la posibilidad de escuchar dos versiones diferentes, pero y hoy en día ha desaparecido el Haroldo por completo. ¿Por qué? Porque el original fue el Stifelio. O sea que esto nos explica también cómo Verdi tuvo que luchar también con la censura en aquella época. Hola, yo quería preguntar a Plácido Domingo si le hubiera gustado interpretar para terminar la temporada en el Teatro Real pues otra ópera, por todo lo que estáis comentando. Y bueno, como desde hace 20 años Plácido Domingo participa en el Teatro Real, salvo en 2 ocasiones no ha estado, en las 3 últimas y consecutivas cerrando temporada, si el año que viene me podéis adelantar si vamos a verle interpretando una ópera, pero no en versión concierto. Querríamos saber alguna cosilla. Bueno, esto ya lo anunciamos en el mes de enero, ¿no? Ya está anunciado. Sí, tendré la gran satisfacción, si todo va bien, si las cuerdas vocales nos sigue dando, están bien engrasadas, ¿verdad? Seguro. Y todo, y el destino nos hace estar en salud vocal, si vendré a celebrar los 50 años de mi debut en Madrid, y será cantando la parte de Germont en la Traviata verdiana también. Y creo que voy a tener como mi hijo Michael.
De todas formas, yo no querría, a ver, por la pregunta que nos ha hecho, no querría que entendiera que, o sea, estamos intentando explicar que Giovanna d'Arco es una obra que funciona especialmente bien en concierto, pero no que no sea una obra llena de interés, ¿eh? Quiero decir, a mí me parece que hacer Traviata en concierto, eso sí sería una lástima, pero hacer Giovanna d'Arco en concierto, vamos, es un ejemplo, me parece, de excelente gestión, es lo que hay que hacer, hacerla y así. Bueno, además también hay diferentes situaciones hoy en día, porque estamos hablando ahí que sea una obra difícil de presentarse en escena. Hay obras que son bastante fáciles de presentarse en escena y hoy en día a veces encontramos algunas direcciones de escena que no las entendemos, no sabemos dónde estamos. Tenemos una escenografía en la cual podemos presentar fácilmente 10 o 15 títulos, ¿no? Porque y un día tuve una producción de Otello que era una caja negra donde podías hacer la ópera que quisieras, no tenía sentido. O sea que ese es otro problema. Pero bueno. Yo no soy madrileña, pero yo quiero agradecer al maestro Domingo una enorme felicidad que tengo, que paso todos los días por la calle de Ibiza y siempre escucho maestro Domingo y pienso en él. Y estoy muy feliz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que a mí también, cada vez que vengo a Madrid, tengo que ir ahí a donde nací, muy cerquita de la calle, porque estaba... Así es que sí. En Ibiza 34. Antes era Ibiza 30, pero le han cambiado el número. Sí. Buenos días. Quería preguntar a Plácido Domingo acerca del formato de la ópera en versión concierto en general. ¿Cómo afecta, si es que afecta de alguna forma al canto, al cantante, la ausencia de acción dramática cuando se hace de esta manera? Si afecta al cantante porque lo favorece, porque no tiene que estar pendiente de otros asuntos, o lo dificulta porque a lo mejor le resulta más difícil meterse en la piel del personaje. Es decir, sería sobre el formato. Gracias. Bueno, yo creo que sin llegar a dudas, a todos nos preferimos el hacer una obra en escena, ¿no? Pero como no es posible en algunas ocasiones, sencillamente por el tiempo y todo, sería imposible el hacer una producción de Giovanna d'Arco para 3 funciones. Desde luego, sí, yo vivo en el escenario, ¿no? Pero yo creo que ahí viene la dificultad también para nosotros, para los intérpretes, de estar representando un personaje sin tener el vestuario, sin estar maquillado y sin que haya movimientos. O sea que hay, en algunos momentos es algo todavía donde puede haber un momento muy especial donde estás creando algo que nada te ayuda más que tu interpretación en ese momento y que el público lo sienta, ¿no? O sea que estoy seguro que a todos los cantantes preferimos cantar en escena. Por eso somos artistas de ópera. Es decir, no es que si no estaríamos nada más, diríamos hacemos recitales y sí, hacemos una parte, ¿no? Desde luego preferimos representar los personajes. Así es que no hay duda. Pero esta es una elección para poder venir a un teatro que quieres tanto y representar, estar en contacto con el público y poder interpretar también pues con todo el sentir y el poder hacer en más íntimo, si se quiere, los momentos más difíciles de la ópera, ¿no? Porque no distrae nada más que lo que estamos haciendo en complicidad con el maestro y con la orquesta, y estamos ahí a pocos metros del público, sentado en las rodillas a veces el público. Sí. ¿Se podría añadir algo a lo que dice el maestro? We are
concentrating a little bit our questions on the negative. Why only do a concert? As if there were no value in itself to a concert. I believe there is a rationale for concert performances, even of operas that we all know and love. And I have a lot of experience in this, particularly with Wagner during my years in Germany, where we every year presented Parsifal in concert. We did the entire Ring in concert. And I think that the audience, the public, listens differently and experiences the opera differently from in the theater, which means that their relationship to the music is direct, and that they hear, first of all, they hear an orchestra, a larger orchestra sometimes, and often on the stage, and the relationship is direct. And I remember one interview with the German critic and specialist. He said, "How do you allow yourself to conduct Wagner on the stage, because Wagner believed in the Gesamtkunstwerk, and you have to have everything all by itself, and how can you justify this?" And I asked him, well, I said, you know, I've read reviews, your critics, of CDs. I said, how do you feel when you're listening to a CD in your own home? You're not having a Gesamtkunstwerk, but I see that are you going to throw out your entire CD collection? Which point he laughed, and then the conversation. But there is a very positive side to concert. Me gustaría añadir algo a lo que se ha dicho, y es que estamos concentrando nuestros comentarios sobre los aspectos negativos de las óperas en versión de concierto. Y yo creo que hay muchísimos valores precisamente en la versión de concierto, incluso relativos a muchas, o aplicados a muchas óperas que amamos y que conocemos bien, y no solo a estas, ¿no? Mi experiencia personal con Wagner en Alemania es que, por ejemplo, hicimos todo el anillo de Parsifal y todo el anillo de Wagner en versión de concierto, y realmente fue un gran éxito, y el público escucha de otra manera, y la música se expresa, llega de otra manera al público, más directa. La orquesta a veces es más grande, está más cerca, incluso sobre el escenario, y la relación con el público es más directa. Y recuerdo que en una entrevista con un crítico me decía precisamente: ¿cómo se permite usted, o algo así, dirigir óperas de Wagner en versión de concierto teniendo en cuenta su filosofía, ¿no?, del Gesamtkunstwerk, ¿no?, que es como contrario a ella? Y yo le dije: ¿y cómo puede usted sentarse en su casa a escuchar un CD, ya que usted hace muchas críticas de CDs, y por qué no tira directamente la colección entera a la basura, ¿no? Y se rió y siguió la entrevista, pero es muy cierto, ¿no? Marta, sí, ahí. Aquí. La pregunta es para el señor Plácido Domingo. Yo creo que a veces las cosas que pasan en España se ven mejor desde fuera y con distancia. Entonces, me gustaría saber cómo observa el momento político que estamos viviendo. Desde aquí lo percibimos como la gran parálisis, el no avanzar, el que nada se concrete en este momento, y es una parálisis que también afecta al mundo de la cultura. No sé cómo lo percibe usted, cómo lo observa. Bueno, vamos a decir que la situación política, si los mismos políticos no lo entienden, ¿qué vamos a entender nosotros? Es decir, nosotros, yo lo que quisiera es que, bueno, que España, que tenemos un gobierno que ha sido de una parte o de la otra. Hoy en día tenemos más partidos todavía políticos, hay muchísimos, y a mí lo que me gustaría ver es que España siga con una democracia y que de alguna manera, con más partidos que se han aceptado, que tengamos una vida más o menos como los últimos 40 años, que tengamos una democracia, y que se enteren en el mundo que hay una democracia en España importante. Ahora que se tienen que poner de acuerdo para ver qué pasa, pues estamos todos a la espera, ¿verdad? Sí, por favor, buenos días. Muchas gracias, enhorabuena. Bienvenido nuevamente a su casa, maestro Plácido Domingo. Soy Patricia Alvarado, de México, Grupo Radio Centro, Televisión Mexiquense. A mí me gustaría hacerle una pregunta al señor Balaguer y al señor Matabosch respecto a lo que comentaba el maestro Domingo de los orígenes de un teatro que buscaba su repertorio y sus señas de identidad a donde ha llegado.
y si ustedes considerarían que ahora mismo es el teatro más democrático del mundo, en el sentido de que ha permitido que llegue la ópera a todos lados de manera gratuita, con pantallas, como se ha experimentado precisamente este sábado pasado con Il Trovatore. Muchas gracias. Ignacio. Bueno, a ver, yo creo que el Teatro Real es hoy la primera institución cultural de las artes escénicas y de la música de España. Yo creo que eso hay que decirlo con muchísima satisfacción. Y es hoy la cuarta institución cultural del país. Es decir, situar un teatro de ópera detrás del Museo del Prado, el Reina Sofía y el Guggenheim, todos ellos dedicados a la pintura, que la ópera, que yo creo que todos los que estamos aquí somos amantes de la ópera y a veces buscamos que tengamos más espacio, que crezcamos más, el situar en España al Teatro Real como esa cuarta institución cultural, yo creo que es elemento de satisfacción, ¿no? Eso se hace pues gracias a una magnífica programación artística, creo que no cabe duda que la tenemos, y gracias, yo creo que a esa idea de sacar la ópera a la calle, de popularizar la ópera, de acercarnos más a los jóvenes, de ser más abiertos a que este género llegue a mayor público, y creo que ahora pues estamos recogiendo ese esfuerzo que hemos hecho durante estos últimos 20 años. Vale. Otra pregunta. Vale. Ay, ¿ya hemos terminado? ¿Ya está? No, ¿seguro? Sí. Sí. Qué bien, porque yo tengo un nieto que va a hacer un concierto a la 1 de la tarde. Entonces, pero casi llegas. Casi llego. Que lo retrases 10 minutillos y estás ahí. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que os guste muchísimo esta Giovanna d'Arco. No os la perdáis. Es una oportunidad única de ver una ópera fantástica que no se hace nunca. Gracias. Thank you.